Hola, bienvenido a una sección más de Río Abados por su palabra. Hoy, 10 de enero, nos corresponde leer Gálatas capítulo 2. Nos llama poderosamente la atención este capítulo porque aquí Pablo explica de manera exhaustiva la gracia de Cristo para justificarnos. En la primera parte de este texto, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y es interesante que Pablo se está yendo a un concilio enviado por la iglesia de Antioquía, específicamente a Jerusalén. Está llevando consigo a Bernabé, pero sobre todas las cosas se está llevando a Tito. En este concilio también se iba a discutir el tema de la circuncisión. Este tema de la circuncisión estaba siendo presentada por los judaizantes, por el mundo judío, por los cristianos judíos que estaban presentando desde su punto de vista el tema de la circuncisión como un tema de salvación. Y Pablo, que es un hombre bien intencional, por lo menos así yo lo considero, creo yo que de manera intencional lleva a Tito. Tito no había sido mencionado por ninguno de los evangelios. Tito es mencionado apenas por Pablo en la carta a los Corintios. Y ahora Pablo se dirige con Tito, que es un gentil, que ha aceptado de Jesús, que ha aceptado la gracia de Jesús, pero que no es judío, para dirigirse a un concilio tan importante como este. Dice: subid a una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Finalmente, circuncidar a Tito sería un gran desafío para Pablo. Timoteo, por ejemplo, que era mitad judío, mitad gentil, que era también un Gálatas, fue circuncidado. Solamente que la esencia de Timoteo era diferente porque Timoteo pues formaba parte o tenía raíces judías, pero en el caso de Tito no. Circuncidar a Tito significaba pues enseñar al cristianismo y a la iglesia que para salvarse era necesario la circuncisión, y en el tiempo de Pablo pues ya eso no era necesario. Por otro lado, vemos entonces que Pedro no tiene una postura clara. Pedro tiene una postura un poco bipolar, así que Pablo tiene que reprenderlo públicamente. La palabra del Señor dice en versículo 11: cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegara algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se reunía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y pues, puesto que Pedro se había equivocado públicamente, era necesario corregirlo públicamente. Y aquí viene un tema de interpretación interesante para nosotros. Tranquilamente, como cristianos, citamos Mateo 18 y decimos: hay que corregir en privado, cuando muchos de los problemas son públicos. Los problemas públicos han de corregirse públicamente. Los problemas privados han de corregirse en privado. Finalmente, me llama poderosamente la atención que la orientación de Pablo para Pedro tuvo un efecto en él, porque mirando el relato nos damos cuenta que Pedro reconoce su falta, su error, se enmienda y se arrepiente. Por otra parte, nos encontramos que ahora Pablo presenta el trabajo que él hace a los gentiles delante de los discípulos, delante de los apóstoles, de manera clara, de manera tangible, de manera directa. Y entre muchas de las cosas que Pablo menciona, la idea principal del capítulo 2 a los Gálatas es finalmente mostrar que solo por la gracia de Cristo Jesús y solo por la justicia de Jesús el ser humano puede ser salvo. Versículo 17 dice: ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas
que destruían, la misma vuelve a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Cristo. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que entender bien esto, porque hay muchos cristianos sinceros que piensan que cuando Pablo habla de esta ley, se refiere a los 10 mandamientos. Y Pablo no está hablando de los 10 mandamientos. Pablo está hablando aquí específicamente de la ley de la circuncisión. El ser humano no es justificado por la circuncisión. El ser humano no es justificado por las obras de la ley. El ser humano no es justificado por las hierbas amargas o por las lunas, etc. El ser humano solo es justificado por la gracia de Cristo Jesús. Solo que la justificación de Cristo Jesús en su gracia torna a cristianos obedientes. En ningún texto de la Biblia te vas a encontrar a Pablo predicando un evangelio y viviendo una vida de pecado. En ningún texto de la Biblia te vas a encontrar a Pablo haciendo lindos sermones y escribiendo lindas cartas y después transgrediendo los santos mandamientos de la ley de Dios. Pues Pablo está expresando en esta linda carta que todos nosotros como seres humanos solo somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Solo por la gracia de Cristo Jesús. Finalmente, Pablo concluye diciendo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Para Pablo decir esas palabras, Pablo está expresando que el único camino para salvarnos es solo y únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Si el hombre hubiese sido justificado solo por su obediencia, pues Cristo no tendría ninguna razón, motivo para venir a este mundo a morir por nosotros. Pero el costo y el precio de nuestros pecados eran tan altos que el único que podía redimirnos era Cristo Jesús. Aceptar la crucifixión de Jesús es decir lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El yo de Pablo había desaparecido. Su ego había sido quebrado. Todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su teología, todo lo que él sabía, que fue muy útil para la predicación del Evangelio, lo tuvo como basura para salvarse, para hacerle entender al mundo judío, para hacernos entender a nosotros hoy. El ser humano solo puede ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Que la gracia de Jesús nos pueda justificar en este día. Que podamos ser libres en la libertad con la cual hemos sido llamados a salvación por la sangre de Jesús. Pero que esa sangre y esa salvación no solamente sea una bonita poesía, sino que esa sangre nos transforme. Que la gracia nos torne en personas obedientes para obedecer la palabra conforme al corazón de Dios. Que tengas un lindo día. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de ese Jesús maravilloso. Y antes de retirarnos, nos gustaría orar por ti. Querido Dios, gracias por hacernos entender a través de la carta de los Gálatas que hemos sido salvos solo y únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Bendice a las personas que cada mañana miran nuestros vídeos y permite que este mensaje llegue a muchas personas para que conozcan del Jesús Salvador. Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.